Buenas tardes. Señor Vicepresidente de la República, contador Danilo Astori, director de Educación, maestro Luis Garibaldi, autoridades nacionales, representantes extranjeros, funcionarios, compañeros integrantes de la Comisión Directiva de la SAEP, señor Presidente de la SAEP, escribano Julio Jacob, bienvenidos todos. La Sociedad de Amigos de la Educación Popular, fundada el 18 de septiembre de 1868 por un grupo de jóvenes liderados por José Pedro Varela, destaca entre sus obras a encarar la fundación de una escuela normal para poder formar en ella a los maestros de la Reforma. La Escuela Elio Fernández, única fundada por el reformador José Pedro Varela, lleva el nombre del primer presidente de la mencionada sociedad. Desde su inicio, tiene como principal cometido, al decir de José Pedro Varela, impartir una educación para todos, sin distinción de clases, para iluminar la conciencia oscurecida del pueblo, una educación que permitiera formar al niño para ser hombre y formar al hombre para ser ciudadano. Estas fueron las palabras pronunciadas por Varela en la conferencia memorable en los salones del Instituto de Instrucción Pública, ese mismo 18 de septiembre en que quedaba fundada la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. De allí venimos, esas son nuestras raíces que nos impulsan y comprometen en un proyecto ya iniciado en los cimientos de su historia, contribuir a la formación docente, un instituto laico, moderno y actualizado en las prácticas pedagógicas con el objetivo de formar maestros y maestras para la primera infancia, así como para la educación primaria. El maestro es la pieza esencial en la educación. La transmisión de la humanidad solo puede hacerse desde el ser humano, que encarne de alguna manera esa herencia que se quiere transmitir. Sabater sostenía hace unos días acá en Montevideo que la educación es un derecho humano fundamental y un bien público porque gracias a ella nos desarrollamos como personas y como especie y contribuimos al desarrollo de la sociedad. El ser humano, continúa, es un ser inconcluso que necesita permanentemente de la educación para desarrollarse en plenitud, por lo que la finalidad de la educación es cultivar la humanidad. Ese carácter humanizador implica que la educación tiene un valor en sí misma. La Sociedad de Amigos de la Educación Popular, en la búsqueda permanente de una educación de calidad centrada en el estudiante y en el compromiso de una comunidad educativa estable y en permanente formación, ha puesto su esfuerzo en la creación de un instituto de formación docente en el marco de la excelencia educativa y la laicidad. Un instituto de formación docente cuya visión es proporcionar la formación integral de sus alumnos de magisterio, satisfaciendo sus necesidades, permitiendo el logro de sus objetivos y los conduzca a crecer como personas y profesionales exitosos en el ámbito educativo de una manera permanente y sostenida. Un instituto cuya misión es facilitar la formación de docentes profesionales a través de una propuesta de formación integral e interdisciplinaria que permita a los estudiantes obtener conocimientos, actitudes y aptitudes para desenvolverse en forma eficiente en el ámbito profesional, social y humano, logrando una correcta calidad de vida y el máximo aporte a la comunidad. Un instituto de formación docente laico, teniendo a la laicidad en su concepto moderno como la no intervención en el ámbito de la conciencia individual y colectiva, el respeto por todas las ideas políticas, religiosas y o filosóficas, así como de las personas y los grupos que las sustentan y de estos entre sí, el respeto recíproco de todas las ideas, la tolerancia en lo diverso y diferente. Este instituto tendrá una planta física acorde a las necesidades académicas y administrativas. La misma será no solo un factor de diferenciación y promoción de una imagen positiva y reconocida por la comunidad académica y social, será el ámbito adecuado para la formación y desarrollo de docentes, contando con laboratorios, bibliotecas, espacios para estudios vía internet y reuniones de estudio. También un sitio web que funcionará como punto de encuentro y fuente de información sobre las actividades del instituto, sus propuestas de formación, los documentos de estudio y sobre su identificación como tal. La educación a distancia es una de las propuestas innovadoras, inclusivas, atendiendo a la extensión del conocimiento en la sociedad. La herramienta proporcionada por la plataforma Moodle, un sistema de gestión de cursos de distribución libre que ya está disponible en la institución, permitirá a los educadores crear comunidades de aprendizaje en línea, brindando una rica interacción alumno-docente y permitiendo, además,
llegar así a todos los rincones del país. El certificado de primera infancia tiene un carácter de especialización en el Instituto de Formación Docente. Es una respuesta a las necesidades que nos plantea una sociedad cambiante, donde los padres salgan a trabajar con la tranquilidad de que sus pequeños hijos estarán en manos de profesionales. Sentimos como necesario destacar la importancia docente y competencia profesional que el niño necesita para ese tramo de la educación inicial hasta 3 años. En el Elvio también aquí estamos trabajando a través de los maternales. La universalización de la educación inicial constituye una prioridad en los lineamientos de las políticas educativas actuales y en el marco de una educación de calidad para todos los niños. Otro punto importante de este proyecto son las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de apoyo a la gestión del maestro a través de la realización de talleres de manejo de los diferentes lenguajes informáticos para su uso en el aula. La informática nos posibilita cada día con mayor aceleración el acceso a diferentes herramientas y posibilidades, abriéndonos un escenario en el que el docente juega un papel fundamental para integrar saberes pedagógico-didácticos a cumplir en su entorno de aprendizaje. Un tema que es tradición en el Elvio, las becas de excelencia y el programa de becas a través de la asistencia en la cuota, son las columnas sobre las cuales la SAEP atiende a la inclusión, a la generación de oportunidades en el sistema educativo. Lo hacemos de forma que su difusión no afecte la integración de los alumnos, no los discrimine, ni es parte de nuestra propaganda de hacer. Casi un 30% de nuestra matrícula atiende asistencia parcial o total. Lo que más valoramos es la oportunidad y, en contrapartida, la aplicación de los alumnos a través de sus calificaciones permanentes. Solo pedimos estudio y trabajo todos los días y la integración a los valores éticos y morales de la SAEP y el Elvio. Siguiendo con esto, el plan de capacitación permanente es un tema estratégico en el Instituto de Formación Docente. La capacitación no puede verse como una serie de acciones para subsanar elementos deficitarios de los docentes frente a las necesidades actuales, sino, más que nada, como una visión que responda a una conceptualización más reciente, tal es concebir a la formación profesional como un continuo a lo largo de toda la vida. Es así que se instrumentarán cursos presenciales o a distancia para promover la actualización en el conocimiento de los docentes y el autodesarrollo profesional de los mismos. Una propuesta de formación útil para el ejercicio profesional en un mundo donde todo cambia a gran velocidad, sin perder de vista la búsqueda de una formación integral de la persona. Se ofrecerán formas nuevas y renovadas de enseñar para atender a los nuevos perfiles de alumnos. Esto implica capacitar en el desarrollo de metodologías, sistemas de organización, tareas de acción tutorial, sistemas de evaluación, entre otros aspectos. Y ya que nos referimos a la acción tutorial en apoyo de los estudiantes, la función consiste básicamente en acompañar, tutelar y orientar al estudiante en el proceso de construcción de sus aprendizajes, apoyándolo a tomar decisiones para la mejora de su rendimiento, a la visualización de sus expectativas, su orientación profesional y, por tanto, su realización como persona de bien. Todos sabemos de las dificultades. Nos proponemos trabajar para favorecer la transición y adaptación del estudiante a los estudios terciarios, ofrecer al estudiante información, orientación y recursos para el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumno, asesorar al estudiante en la estructuración de sus trayectos curriculares, prestando atención a su realidad específica, trabajo y otros, orientar al estudiante para facilitarle el acceso al mundo laboral o la continuidad de los estudios en una perspectiva de formación continuada. En síntesis, este niño único y irrepetible necesita de un educador formado, conocedor de su desarrollo, para dar oportuna atención y cuidados de ese ser en formación. Un educador actualizado y sensible a los requerimientos y necesidades de los niños en estas edades tempranas. Un estudioso vocacional, crítico, con capacidad de integrarse a los diversos equipos de trabajo,
dispuesto a aprender y estar abierto a los conocimientos que emanen de las diversas disciplinas de los campos del conocimiento vinculados a su desempeño. Por otra parte, un proceso de enseñanza nunca es una mera transmisión de conocimientos objetivos o destrezas prácticas, sino se acompaña de un ideal de vida y de un proyecto de sociedad. Trabajo, trabajo y más trabajo, esta es una constante para todo quehacer humano en la búsqueda de conocimiento, el estudio y el saber. La virtud de la fortaleza consiste en tener el valor y la constancia de perseverar en una buena obra hasta el final. No importan los obstáculos, las dificultades o los errores cometidos. Esto también lo hemos hecho nosotros, continuando la iniciativa de anteriores administraciones de la SAEP cuando proyectaron este Instituto de Formación Docente, cuya habilitación celebramos hoy. Por eso, queremos agradecer también a todos quienes comprendieron y colaboraron en este sueño que hoy inauguramos, y de manera especial a nuestras directoras, a la gerencia, nuestros docentes, funcionarios, la confianza de los padres y de manera especial a las autoridades públicas rectoras de nuestra actividad. Para cerrar, permítame una frase estimulante, por lo menos aplicable a mi persona. Es de Balzac y nos alienta a superar nuestras propias limitaciones. Toda cabeza, por dura que sea, tiene siempre una grieta en algún sitio por donde introducir el saber. Muchas gracias. Invitamos a hacer uso de la palabra al director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, maestro Luis Garibaldi. Muchas gracias. Un saludo a las autoridades de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Hace unos días estuvimos reunidos justamente tratando la posibilidad de la habilitación y luego el reconocimiento y autorización para que esta institución funcione como institución universitaria. Así que felicitarlos por el primer paso, que ha sido conseguir la habilitación de la Administración Nacional de Educación Pública, con el asesoramiento y la conducción del Consejo de Formación en Educación, donde está aquí presente la directora general Edith Moraes. El ministro de Educación y Cultura lamentablemente no pudo concurrir en el día de hoy y le transmite no solo por escrito, sino a través de mi persona un saludo cordial y afectuoso y el reconocimiento por esta etapa cumplida. La formación docente y la formación de educadores, o más en sentido amplio, la formación en educación, constituyen un pilar de cualquier proceso educativo. Los cambios y la educación que querramos tiene siempre un techo en la formación de sus educadores. La educación, con sus nuevas concepciones, con sus nuevas tecnologías, con la superabundancia de la información en la sociedad, ha sido permanentemente hackeada y cuestionada. Y sin duda los roles y los perfiles de los educadores necesitan cambiar y modificarse a las características y condiciones de nuestro siglo y de nuestro tiempo. Sin embargo, no hay duda que no es posible desarrollar un proceso educativo, desarrollar enseñanza y que existan aprendizajes si no existen docentes, si no existen maestros y maestras. Hoy día la sociedad, decíamos, tiene superabundancia de información, pero tener información, más allá de las grietas que dice Balzac, necesita transformarse en conocimiento. Y esa es la labor del docente. Hacer que la información que está al alcance de la mano, al alcance de un clic de computadora en el día de hoy, o en el alcance de una mirada en televisión o de acceso a tantas noticias, imágenes, informaciones que llegan a lo largo del día y de las horas con los niños, las niñas, necesitan de un docente que contribuya a que esa información sea jerarquizada, sea elaborada y sea transformada en un conocimiento útil para la vida de esa persona, para la vida de su comunidad, de su familia, de su sociedad. Y esa es la labor de los maestros y las maestras hoy día. Seguramente algunas características de nuevos roles. Una de ellas que quiero destacar es que ya no vamos a formar maestros y maestras que trabajen individualmente. Necesitamos formar maestros y maestras que trabajen en comunidades, que trabajen con otros. Ya no existe la enseñanza aislada o individual de un docente con un grupo de alumnos. Ese docente, ese maestro, esa maestra,
que esperemos que ustedes puedan formar con el mayor nivel posible, tiene que saber trabajar con otros. Si hoy día decimos los centros educativos constituyen un pilar y todos estamos de acuerdo con ello, para cualquier transformación educativa, esos centros educativos tienen la base en comunidades de práctica, en comunidades de docentes que saben aprender de la misma. Y eso es una característica distintiva de nuestro tiempo. Los maestros y las maestras que fuimos formados en algún tiempo con aquella consigna, cierro la puerta de mi clase y hago lo que quiero o hago lo que puedo, que nos sirvió para resistir en la dictadura. Hoy día necesitamos maestros que abran la puerta, que trabajen con otros docentes, con la comunidad y que tengan esa capacidad de trabajar en equipo, incluso con otros profesionales de cualquiera de los campos. Y para destacar una segunda cualidad, no las únicas, sería largo hablar del perfil del educador y del maestro de hoy día, pero yo quiero destacar que aún en estos tiempos, y yo diría sobre todo en estos tiempos, necesitamos maestros y maestras con un fuerte compromiso social, con un fuerte compromiso de darle a los más desfavorecidos, de saber que la educación es un camino y es una salida, y particularmente, porque a pesar de que esta sea una institución privada, va a estar formando también maestros y maestros para la educación pública, un compromiso con la igualdad, con la integración social que supo tener nuestro país y que nosotros queremos tenerla cada vez con mayor nivel y con mayor rigor. Y quiero señalar que la decisión de trabajar para la conformación de educadores en primera infancia es una noticia muy buena para nosotros que trabajamos en los temas de educación en la primera infancia, que reconocemos el valor de la formación en los primeros años como un factor distintivo del desarrollo de las personas. Hoy día, que venimos desarrollando políticas en forma coordinada con la ANEP, con INAU, desde el Ministerio de Educación y Cultura, necesitamos, uno de los temas claves que necesitamos es la formación de educadores en este nivel educativo para atender a los más pequeños. Es una buena noticia que haya una propuesta de formación en educación en la primera infancia. Y también es una feliz coincidencia, que no es casual, porque con el Consejo de Formación en Educación venimos trabajando para la construcción de una carrera y elaboración de una carrera de carácter terciario. El día de ayer estuvo presente en el Uruguay una licenciada Rosa Blanco, de larga trayectoria en UNESCO, actualmente en la OEI, contribuyendo a la construcción de este tipo de carreras que necesita el país. Por lo tanto, es una muy buena idea. Y para terminar, también hay una feliz coincidencia y que, como siempre, los comienzos son comienzos y luego tienen desafíos. Y tenemos un desafío común, y es transformar la formación docente en una formación de carácter terciario, en una formación docente de carácter verdaderamente universitario. Y esto es un desafío que el Consejo de Formación en Educación, en trabajo conjunto con la Universidad de la República, están iniciando y que el Parlamento Nacional tendrá que también contribuir y aportar para que se constituya el Instituto Universitario de Educación, para que los maestros tengan no solo un reconocimiento social, sino una formación del mejor nivel, vinculada a la investigación, vinculada a la extensión, que permita reconocer trayectos en otros ámbitos universitarios y que le permita a los maestros, a las maestras, a los educadores en general, seguir formándose, llegar a niveles de posgrado y de especialización, porque el país necesita cada vez más y mejores maestros y maestras, cada vez más maestros y maestras comprometidas con su realidad y con su sociedad. Felicitaciones. Por supuesto, el Ministerio está a las órdenes para contribuir en este proceso y convocarnos a todos los colegas que estamos acá a avanzar en estos objetivos que no son para el Instituto de Formación Docente del Elbio Fernández, sino que son para la formación docente del país. Muchas gracias. Invitamos a hacer uso de la palabra al señor Vicepresidente de la República, contador Danilo Astori. Muy buenas tardes para todos. Quiero comenzar por agradecer la oportunidad de participar de este evento que considero de la más alta importancia para el país, por varias razones. Y desde ya
comienzo por manifestar mi adhesión calurosa y convencida acerca de la importancia que tiene la presentación que se está haciendo hoy aquí. Por supuesto, los nombres de José Pedro Varela, Elvio Fernández, la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, operan como verdaderos emblemas acerca de los significados que hoy están en juego. Pero digo que adhiero con calor y convicción a esta iniciativa porque estos son los lineamientos estratégicos que necesita un país cuyo proyecto nacional con visión estratégica no puede ser otro que el de apostar a la calidad y a la excelencia de su esfuerzo en un marco de apertura. Es el destino y el camino de los países pequeños en tamaño físico, pero con un gran potencial como el nuestro. Y cuando un país se propone ser abierto y apostar a la calidad, los procesos de educación, de creación de conocimiento y de desarrollo cultural, en sus significados particulares, pero también en su interrelación en la práctica, asumen una importancia central. La educación considerada en su conjunto para fertilizar el camino que habrá de recorrer la creatividad, que es la que se logra impulsando las tareas de investigación y creación de conocimiento. Y el desarrollo cultural, entendido en su conjunto y en su acepción más amplia, para definir e inspirar valores a la educación y a la creación de conocimiento. Y en este marco, donde el país tiene tantas necesidades para atender aún no resueltas, la formación de docentes asume una importancia muy especial. En primer lugar, porque no hay educación sin educadores. Y todos aquellos caminos que emprenda el país para formar profesionales de la educación resultan absolutamente indispensables para apostar a objetivos importantes en el marco de esos lineamientos estratégicos que mencionábamos recién. Formación profesional de educadores que suponga encontrar saberes y contenidos del mundo de hoy. Es el mundo al que se tiene que abrir cada vez más nuestro país. Saberes y contenidos de nivel terciario, como decía recién el director de Educación, de nivel superior, formación de nivel superior para esos educadores que tienen que cumplir un papel fundamental en el marco del proyecto nacional de que hablábamos. Formación superior en la que la amplitud de las posibilidades existentes al respecto, idea contraria a la centralización de la misma, será seguramente beneficiosa para el país. Porque cuando se compite en este camino de actividades cruciales para el Uruguay, el beneficiado es el Uruguay. Porque operan estas situaciones como estímulos muy importantes para que todos apostemos a ser cada vez mejores. En materia de educación, el Uruguay ya ha aprendido que la competencia es sana y que conduce a resultados positivos. Y esta iniciativa
apuesta a abrir las posibilidades que el país tiene para formar docentes. Y eso seguramente contribuirá a mejorar la calidad del trabajo. No quiero dejar de mencionar la importancia que tiene la enseñanza o las ramas de la enseñanza a la que apuesta el proyecto. La educación inicial, dirigida a la primera infancia, la llamada primera infancia, y la educación que conocemos genéricamente como educación primaria. Esto es la primera gran etapa que sigue a la inicial en el proceso de formación educacional de un ser humano. Primero, considero que esto es importante porque hay una evidente escasez de capacidades humanas disponibles para acceder a la labor de docentes en la enseñanza primaria. Y estos trabajos de formación seguramente apuntarán y facilitarán la amplitud, la extensión de esas capacidades humanas. Pero es muy importante también, considerando al alumno como el centro fundamental del proceso de formación educacional, precisamente el objetivo de atender a la primera infancia. Esa primera infancia que tiene tanta influencia en el desarrollo de la vida posterior de un ser humano. Esos primeros años que son fundamentales para el desarrollo físico e intelectual de los seres humanos. Esa primera infancia donde hay tantos caminos por abrir y brechas por cerrar, porque todavía tenemos una gran desigualdad en los resultados que obtenemos precisamente de la educación en ese núcleo tan vulnerable de la sociedad uruguaya. Ese núcleo donde el compartir responsabilidades entre la familia y la educación inicial formal es tan importante. Esa transición familia, escuela inicial o educación inicial, donde los afectos y las emociones de los niños juegan un papel tan importante y exigen una atención especial. Yo recién estaba leyendo esa consigna que dice: haz a la alegría tu compañera, confía a tus padres todas tus tristezas. Qué importante es la presencia, el apoyo de la familia en la transición hacia esa educación inicial formal. Y qué importantes son los resultados que todavía tenemos pendientes en el Uruguay. Por eso yo hoy hablaba de caminos por abrir y brechas por cerrar. Por todos estos motivos, creo que esta es una iniciativa crucial para el país. Y al cerrar estas palabras, quiero reiterar mi compromiso de apoyo con convicción al desarrollo fructífero de actividades que solo pueden ser muy importantes para el Uruguay. De acuerdo con las características del país, se tiene que proponer y perseguir. Así que por todas estas razones, muchísimas gracias por esta posibilidad y mis deseos de éxito total con el compromiso de mi apoyo. Muchas gracias. El tema que nos convoca es desafíos y perspectivas de la educación en el marco de la formación de docentes. Se encuentran en la mesa la magíster Edith Morales, la profesora Carmen Tornaría, los doctores Pablo da Silveira, Robert Silva y Pablo Mieres. Comenzando esta parte académica, invitamos a hacer uso de la palabra a Pablo da Silveira, que es doctor en Filosofía por la Universidad de Lovaina, institución en la que también se desempeñó como investigador,
Actualmente es profesor de Filosofía Política y director del Programa de Gobierno de la Educación en la Universidad Católica del Uruguay. Hasta el año 2006 se desempeñó como vicerrector académico de la misma institución. Entre 2008 y 2011 integró el Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada del Ministerio de Educación y Cultura a propuesta del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Desde 2008 es investigador categorizado del Sistema Nacional de Investigadores Uruguayo. Ha sido profesor visitante en diversas universidades de América Latina y Europa, miembro del Consejo de Redacción y árbitro de revistas académicas de circulación internacional, evaluador de Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile, de la Comisión Nacional de Acreditación de ese mismo país y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay, columnista del diario El País, además de autor de casi una decena de libros. Pablo, adelante, por favor. Está prendido. Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, las felicitaciones a la SAEP y a los amigos del Elvio por este emprendimiento y la satisfacción personal de estar en esta casa que siento un poco como mi casa, estar compartiendo este momento de alegría y de proyección hacia el futuro. Voy a tratar de ser breve y decir solo un par de cosas. La primera es que esta iniciativa llega en un momento muy oportuno porque nuestra formación docente está en crisis. La formación docente en el Uruguay, una formación docente de la que pudimos sentirnos orgullosos en algunas épocas, hoy está en crisis. No voy a entrar en muchos detalles de diagnóstico, este país está un poco enfermo de diagnósticos, pero simplemente para tener algunas ideas, estamos atrayendo a muchos menos candidatos a convertirse en docentes de los que deberíamos estar atrayendo. Estamos teniendo muchas dificultades para retenerlos en los centros de formación docente. Hay una enorme pérdida de alumnos en los centros de formación docente. Estamos teniendo dificultades para darles una formación de calidad y una vez que empiezan a trabajar estamos teniendo dificultades para que cumplan una carrera profesional satisfactoria. Para decirlo en breve, casi todo lo que podría estar andando mal, está andando mal. Y creo que el punto importante a tener en cuenta es que de esta situación solo se sale si conseguimos hacer confluir los esfuerzos de la sociedad con los esfuerzos del Estado. La sociedad está reaccionando y eso es una buena noticia. Fíjense, en este momento estamos festejando este lanzamiento aquí en el Elvio. La Universidad Católica también está lanzando una carrera de magisterio. La Universidad de Montevideo la tiene hace tiempo. El Instituto María Auxiliadora existe desde hace mucho antes. La sociedad está haciendo cosas. La sociedad está intentando hacer aportes. La sociedad percibe que hay necesidades que tenemos que satisfacer. Y eso es muy bueno. Y hay que pedirle a la sociedad que haga eso y hay que pedirle a las instituciones que se empeñan en este tipo de emprendimiento que lo hagan con rigor, que lo hagan con exigencia, que lo hagan con voluntad de innovación. Pero tenemos que tener presente que la sociedad por sí sola no va a poder resolver todo el problema. También precisamos muy buenas políticas públicas que estimulen la formación docente y la calidad de la formación docente. Y simplemente voy a mencionar un hecho que tiene que ver con lo inmediato. La formación docente en este país está sometida al mismo régimen de habilitación al que están sometidos los colegios privados. Eso le da al Estado una gran posibilidad de controlar y de determinar lo que se hace dentro de los institutos de formación docente como este que están naciendo. Si el Estado adopta políticas muy restrictivas, muy homogeneizadoras, el Estado puede matar, puede paralizar la capacidad de innovación y la creatividad de la sociedad. Si la condición para dar un título de maestro o un título de profesor de enseñanza secundaria es que se hagan las cosas
casi del mismo modo en que se hacen en los centros estatales de formación docente, entonces estaremos liquidando una fuente de innovación, una fuente de experimentación, una fuente de mejoras. De modo que, así como tenemos que pedir a las instituciones que realizan esta clase de iniciativas que sean exigentes consigo mismas, que sean creativas, que sean innovadoras, tenemos que pedirle al Estado que desarrolle políticas públicas que no esterilicen esa capacidad de innovación. Mismas causas producen mismos efectos. Si seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo, vamos a seguir teniendo los problemas que estamos teniendo. Entonces creo que ese es todo un terreno donde la confluencia entre la sociedad y el Estado tiene que funcionar muy bien para que salgamos de esta crisis. La segunda razón, y esta es lo otro que quería decir, es lo siguiente. Mejorar la calidad de la formación docente, diversificar las opciones de formación docente, es la mitad de la solución para poder tener en el país buenos docentes y para poder tener un sistema educativo poblado de buenos maestros, buenos profesores, buenas maestras, buenas profesoras. La otra mitad son las condiciones de ejercicio de la profesión. Porque si uno tiene muy buenos centros de formación docente, pero tiene muy malas condiciones de ejercicio, entonces vamos a seguir teniendo dificultades en atraer candidatos en cantidad y en calidad suficiente. Porque la invitación va a ser algo así como: pase unos 4 años excelentes y estimulantes estudiando para maestra en el Elbio, por ejemplo, y después sufra durante 30 años desarrollando una actividad profesional que lo va a dejar insatisfecho, que lo va a frustrar, que lo va a enfrentar permanentemente a trabas, a bloqueos que usted no va a poder resolver. Esa no es una buena invitación. Esa es una invitación que no nos va a permitir tener docentes en la cantidad y en la calidad que necesitamos. Necesitamos cambiar profundamente las condiciones de ejercicio de la profesión docente en este país. Seguimos con reglas de juego de fines del siglo XIX que ya no sirven, que ya no funcionan. Tenemos que aprender de la sociología de las profesiones para saber cuándo una profesión ofrece algo atractivo a quienes piensan en dedicarse a ella. Por supuesto que los niveles salariales son parte de la respuesta, pero no son toda la respuesta. Las condiciones de trabajo, el clima de trabajo, las posibilidades de desarrollo personal, las posibilidades de innovar, son casi tan importantes y en algunos casos más importantes que los niveles de remuneración. Fíjense que nos enseñan la sociología de las profesiones. ¿Cuándo una profesión se vuelve atractiva? Bueno, cuando uno tiene un espacio suficiente para hacer cosas de mejor manera, para mostrar su creatividad, para mostrar la calidad de lo que puede hacer. Eso requiere libertad. Eso requiere un espacio de autonomía profesional importante. Cuando uno puede asociarse con las personas que quiere, porque son la gente con la que puede formar equipo. Eso pasa con los arquitectos, con los abogados, con los sanitarios, con los carpinteros. Se juntan personas que se sienten en condiciones de hacer equipo e impulsar ideas comunes acerca de cómo hacer las cosas. Importa que las diferencias en la calidad de lo que uno hace sean percibidas y que la gente pueda optar y pueda decir: yo quiero atenderme con este médico, o yo quiero que este trabajo de carpintería me lo haga este carpintero, o que la instalación eléctrica de mi casa me la haga este electricista, porque me gusta cómo hace las cosas, porque le tengo confianza, porque creo que voy a estar satisfecho con el resultado de esa intervención. Y que esa posibilidad de que la gente pueda decir: esto es preferible a esto, tenga un efecto en los horizontes de desarrollo profesional de esas personas. Así funcionan todas las profesiones que consiguen ser atractivas. Insisto, desde abogados y arquitectos hasta sanitarios y carpinteros, pasando por todo lo que hay en el medio. Bueno, eso es lo que no pueden hacer los docentes uruguayos, al menos en el sector público. Nada de eso. No pueden formar equipos con aquellos con los que sienten que tienen algo en común, no tienen la posibilidad de que se haga visible la calidad de lo que están haciendo,
no tienen la menor posibilidad de que su manera de hacer las cosas tenga alguna clase de contraparte en las elecciones de los padres. Los estamos condenando a un servicio muy duro, muy invisible, muy estéril, con muy pocas posibilidades de desarrollo personal. Si no cambiamos eso en el mediano plazo, no va a alcanzar con mejorar la formación docente. Tenemos que mejorar la formación docente. La formación docente es una parte ineludible de la solución a este problema. Y probablemente sea lo más importante hacerlo hoy como lo estamos haciendo acá. Pero además tenemos que cambiar las políticas públicas, no solo en el terreno de cómo el Estado va a regular el funcionamiento de los centros privados de formación docente, sino en cómo va a regular el funcionamiento de la profesión. Y esas son cosas que tenemos que pedir no solo como personas interesadas en la educación, sino como ciudadanos. De modo que lo que está pasando hoy aquí es muy importante. Lo que está pasando hoy aquí es un motivo de festejo para todos nosotros, y lo que está pasando aquí también es parte de todo un proceso de salida de una crisis en la que estamos, que nos va a involucrar a todos como sociedad durante muchos años. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Pablo Mieres, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, grado en Sociología para el Desarrollo, Instituto Universitario del CLAE, director de la Licenciatura de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay, docente universitario de grado 5 en la Universidad Católica del Uruguay, ex docente grado 4 en la Universidad de la República, docente de posgrado en diversas universidades del país y el extranjero, autor de diversos libros y artículos académicos en los temas de su especialidad y presidente del Partido Independiente. Pablo. Sí. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes a todos. La verdad que es un gran gusto y agradezco, como lo hizo mi tocayo anteriormente, a la Sociedad de Amigos de la Educación Pública, a Elvio Fernández, por la invitación y sobre todo, más que agradecer, yo diría no solo por la invitación, sino agradecer en nombre de la sociedad uruguaya por la iniciativa, por la propuesta, por este nuevo impulso, por esta nuevo aporte a una sociedad que está necesitando este tipo de gestos, que está necesitando este tipo de apuestas, por la posibilidad de tener nuevas propuestas de formación docente. Estamos viviendo, decía Pablo, una crisis de la formación docente que es el reflejo, ubiquémosla como queramos, de una crisis muy profunda, multidimensional y ya extensa y larga en el tiempo del sistema educativo, de la educación en nuestro país. Es un problema que tenemos que asumir en toda su magnitud. Yo recuerdo hace unos años, quizás unos 5 años, cuando analizando los resultados de una encuesta de opinión pública se le preguntaba a los ciudadanos sobre cuáles eran los problemas principales que tenía la sociedad uruguaya, y la educación no aparecía, a pesar de que uno decía, pero caramba, tenemos un problema muy grave, y sin embargo, para la ciudadanía, para la opinión pública, hace unos 5 años, estaba el problema de la seguridad, estaba el problema del empleo, estaba el problema de los salarios, y la educación estaba allá abajo. Me acuerdo de hablar con Luis Eduardo González, y Luis Eduardo decía, sí, ustedes tendrán razón, este es un problema, pero la gente no lo ve como un problema. Hace unos días, analizando una nueva encuesta de opinión pública, la educación es el segundo problema más importante que hoy los uruguayos visualizan como tales después de la seguridad. Seguridad en primer lugar, segundo educación. Yo creo que eso es una buena noticia, porque era absolutamente indispensable para empezar a revertir esta situación que hubiera conciencia del problema en la sociedad, que los uruguayos entendieran de una buena vez que la vieja idea del Uruguay modelo, sustentado como en uno de sus pilares en la calidad de la educación, era un mito perdido en la historia y que hoy el Uruguay tiene indicadores y resultados que realmente
nos dan pena y por cierto, una enorme preocupación. Tenemos problemas multidimensionales, tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de gestión, de funcionamiento, tenemos problemas de contenidos, incluso esos problemas tan básicos como los que corresponden a los locales en donde funciona la educación, de alguna manera nos tapan la profundidad de la dificultad. Y ni siquiera esos se pueden resolver habiendo recursos. Yo siempre uso esta frase porque la verdad que resume, sintetiza la profundidad de la problemática de la educación. Nunca el Uruguay gastó tanto en educación y nunca estuvimos tan mal. Eso es toda una señal que indica que el tema no pasa principalmente por cuánta plata tenemos o cuántos recursos asignamos, sino a qué lo aplicamos, de qué manera gestionamos esos recursos y cómo generamos los resultados. Yo me atrevería a decir que si no hay cambios sustanciales, podremos seguir aumentando los recursos y seguiremos teniendo pésimos resultados en materia educativa. Baste el ejemplo de esta semana, donde otra vez se anuncia que a pesar de que la plata está, los centros educativos no van a estar en condiciones en marzo otra vez, porque otra vez resulta que no tomamos en consideración una cosa tan obvia como que todos los marzos empiezan las clases, como que todos los diciembres terminan y como que en todos los diciembres y principios de enero está el feriado de la construcción, la licencia de la construcción. Bueno, esas cosas tan obvias, tan evidentes, como que después de la primavera viene el verano, parece como que no forman parte del esquema de análisis para la toma de decisiones básica, y el problema es que la plata está. Y el problema es que esa plata no se aplica a resolver esas cuestiones tan fundamentales como que no se lluevan los techos de las escuelas, que no haya humedades o que haya riesgo de electricidad en las paredes y cosas de ese tipo que estamos lamentablemente acostumbrándonos a sufrir en este país. Y dentro de ese panorama desolador, donde además yo siento que ya uno piensa que en el 2014, igual que en el 2009, en la agenda electoral, uno de los temas principales volverá a ser la educación, lo cual en buen romance significa que poco y nada se ha avanzado en estos años. Ojalá me equivoque y ojalá en los 2 años que quedan puedan taparme la boca y por allí aparezcan resultados que digan que la educación cambió o empezó a cambiar, pero hasta el momento no es así. La formación docente tiene un valor estratégico y por eso es tan importante que ocurran iniciativas como esta, como las de la Universidad Católica, como las de la Universidad de Montevideo, como todas las que puedan ir plegándose a superar además lo que históricamente ha sido en el Uruguay un panorama de restricciones en la formación docente que hicieron que durante muchas décadas estas estuvieran limitadas al sector público y que además estuvieran limitadas geográficamente de una manera tremenda, porque no era el caso de magisterio, pero sí de la formación de profesores. Y solo esa restricción pudo empezar a revertirse a partir de la experiencia de los SERP, que fue tan cuestionada, pero que sin embargo fue un paso básico, fundamental, para empezar a formar profesores de enseñanza media en todo el país, ante la evidencia de que teníamos un porcentaje que yo ahora no me acuerdo, pero que andaba en el orden del 70-80% de profesores sin título docente en los liceos de nuestro país. Entonces, yo creo que estamos rompiendo fronteras, quebrando limitaciones, como se quebraron también en los años 90 para la educación universitaria, como se logró en los años 90 sentar las bases de la construcción de un sistema universitario que dejaba atrás el monopolio de una única universidad pública estatal, que ahora yo creo que afortunadamente para todos los uruguayos tenemos un sistema universitario. Bueno, también ahora
estamos construyendo un sistema de formación docente donde hay múltiples actores y donde yo creo que algo que decía Pablo yo lo quiero reafirmar fuertemente. La clave es que esas nuevas ofertas de formación docente no se hagan con papel carbónico, es decir, que no sean meras repeticiones idénticas a la formación docente del sector público, porque tenemos cada uno que aportar su propia manera de crear y de formar a los docentes en este país. Tenemos además que revertir un proceso crítico de hace ya más de una década, yo diría de 2 o 3 décadas, de devaluación social de los roles docentes. Hay acá un problema muy serio que el Uruguay ha construido y que tiene que ver con una imagen devaluada de una tarea que es absolutamente crucial en cualquier sociedad. Y esto, yo comparto, no se debe exclusivamente a un tema de remuneraciones. Es cierto que los niveles de remuneración pueden haber ayudado a que se generara una cierta desmotivación en las sucesivas generaciones para optar por la carrera docente. Pero yo creo que eso no explica la profundidad del problema. La profundidad del problema está retroalimentada por la sensación de crisis, por la sensación de monotonía, de desgaste. Cuando uno lee algunos trabajos y se encuentra por allí que hay un par de economistas de la Universidad de la República que prueban con datos empíricos que permanecer los muchachos en las aulas de la educación media no les significa mejorar sus oportunidades de obtener mejores empleos. Eso es una obvia motivación para la deserción. O sea, ¿para qué me voy a quedar si una de las tareas fundamentales que debe cumplir la educación en el país es generar mejores calificaciones para desenvolverme luego en la vida activa, es decir, para ingresar al mercado de empleo con razonablemente éxito y, por lo tanto, cuanto más años permanezca en el sistema educativo, mejores calificaciones tendré para obtener mejores empleos? Bueno, eso se ha quebrado en el Uruguay de hoy. Esa lógica, esa dinámica de articulación entre los niveles de formación y los niveles de acceso al mercado de empleo, hay un divorcio que algunos justifican y siguen diciendo que no hay que educar para el mercado. Bueno, pero educar tiene, a mi modo de ver, desde una perspectiva sociológica, dos funciones fundamentales, esenciales. La primera es la transmisión de normas y valores, la socialización, el proceso de integración a la sociedad que se produce a través de la institución familiar y de la institución que es el sistema educativo. Pero la segunda, tan importante como la primera, es preparar al educando para insertarse exitosamente en su vida adulta, esto es, en su empleo, en sus posibilidades de realización. Bueno, eso que es tan obvio y que ha sido cuestionado, yo he escuchado tantas veces que ha sido cuestionado desde actores de la educación, lo tenemos que recuperar. Y tenemos que recuperar el valor de la profesión docente, el valor que supone justamente ser los encargados, nada menos y nada más, exclusivos de generar las condiciones de reconstrucción de la integración social a través de la transmisión de normas y valores y a la vez de generar los contenidos que van a permitir un resultado exitoso en la vida adulta por parte de los educandos. Yo creo que, y termino con esto, la verdad estoy convencido de que si nosotros sentáramos a los principales especialistas de todos los partidos en una mesa y le diéramos 2 o 3 días de trabajo, estoy seguro, porque he hablado con gente de todos los pelos, se pondrían de acuerdo muy rápidamente acerca de lo que hay que hacer para cambiar la educación y para transformarla profundamente. El tema es que después hay que tener la voluntad política para quebrar los bloqueos de la inercia y de los corporativismos que se han instalado en la educación de este país y que es mucho más fácil bloquear que hacer. Muchas gracias.
Invitamos ahora al profesor Robert Silva, egresado de la Universidad de la República como doctor en Derecho y Ciencias Sociales y del Instituto Normal de Enseñanza Técnica como profesor de Administración y Servicios, posgrados en Habilidades Gerenciales, Recursos Humanos y Administración de la Educación, secretario general del Consejo de Educación Secundaria entre 1996 y 1999 y secretario general del CODICEN de la ANEP entre 1999 y 2005, actualmente docente en el Consejo de Educación Técnico Profesional desde el año 2000. Profesor Silva, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Es un gusto. Agradezco especialmente la invitación de estar compartiendo esta mesa. Felicito a la SAEP y a la Escuela y Liceo Elbio Fernández por esta iniciativa de tener un instituto habilitado para la formación de docentes en nuestro país. Creo que es un desafío muy importante y, como lo han dicho los compañeros de la mesa, la SAEP nuevamente haciendo historia, marcando presencia y el rumbo de la educación en ese sentido. Creo además, y quiero decirlo, que para esta institución abrir una oferta de formación de docentes en un contexto como el actual también constituye un desafío. A veces para entidades privadas abrir formaciones que son demandantes, que son demandadas por el mercado, por los usuarios, resulta fácil. En este momento, en donde la formación docente afronta desafíos varios, es también una cuestión a resaltar y a recalcar. La consigna que nos invitaron a conversar es los desafíos de la educación en el marco de la formación docente. Yo creo que los desafíos de la educación son, como lo dijo hace un rato el director Garibaldi, formar para la vida. Formar a seres íntegros para la vida, para afrontar los desafíos en una sociedad totalmente cambiante, para afrontar los desafíos en el marco de su inserción social y de una fuente de formación ciudadana. Por ahí decían que la educación tiene que dar a sus egresados marcos de referencia para que les sirva entender el mundo actual. Marcos de referencia cognitivos, por aquello de aprender a aprender, es decir, poder desde las experiencias de aprendizajes desarrollarse, potenciarse, insertarse con docentes que acompañen ese proceso de formación. También tiene que dar marcos cognitivos, es decir, marcos culturales en donde el egresado pueda formarse y pueda también insertarse en los desafíos que la sociedad le lleva adelante. En ese contexto tenemos que hablar hoy de cuáles son los desafíos de la formación docente, es decir, qué rol está llamado a cumplir la formación docente. Y para eso basta analizar algunas investigaciones internacionales que existen para darse cuenta que el rol es clave, es fundamental, es insustituible. Nuestro país en eso tiene tradición. La tradición normalista de nuestro país avala a través de ese cuerpo de maestras que allá a principios del siglo XX salieron a conquistar el país y hacer tanto por la construcción de la identidad nacional. Y por eso, hoy por hoy, nosotros decimos que la formación docente está llamada a cumplir ese rol fundamental. En ese desafío de una educación de calidad, de una educación equitativa, pertinente, tenemos que formar a profesionales de la educación que asuman esos desafíos y que asuman esos nuevos roles. El nuevo rol del docente en el marco de un agente motivador de los aprendizajes permanentes de sus alumnos, de una persona que acompaña a su alumno en la adquisición de esos aprendizajes, que genere un juicio crítico en ellos y que a la vez pasemos los docentes de solistas a acompañantes. Las nuevas relaciones con nuestros alumnos deben ser fundamentales. Debemos acompañarlos en ese proceso de aprendizaje permanente, constante, para que tomen las herramientas para desarrollarse e insertarse en la sociedad y para construir aprendizajes pertinentes. Por ahí leí algún autor, Esteve, que decía que hay que salir de la concepción, y yo francamente lo creo. Yo trabajé unos años en formación docente, tengo tradición de madre y abuela maestra, y a veces creo ese dicho que muchas veces en Tacuarembó se dice de que para ser docente hay que tener vocación, de que para ser docente se nace con esas condiciones. Yo creo que sí, que es un requisito importante, pero no es el requisito excluyente, no es suficiente solamente eso. Tenemos que pasar de el profesor es al profesor hace. Lo que el profesor hace es muy importante, porque cuando nosotros concebimos al docente por lo que es,
por las cosas que debe aprender, por las cosas que debe hacer, por las cosas que rigurosamente debe llevar adelante en el contexto del aula, del centro, de la comunidad, muchas veces se generan frustraciones. Y llegan los docentes y sostienen: yo no puedo ser docente, no tengo las condiciones innatas, no tengo la vocación para hacerlo. Sin embargo, si analizamos al docente desde lo que hace, desde las prácticas que debe llevar adelante, objetivizamos su función, enseñándole herramientas necesarias para llevar adelante esos procesos de enseñanza-aprendizaje, creo que podemos lograr las mejoras sustantivas para corregir cuestiones que se hagan mal y lograr docentes que motiven, docentes que propicien aprendizajes y que logren permanentemente la generación de valores en sus alumnos. Para ello creo que es muy importante analizar la formación inicial de los profesores. Formación inicial que comparto en líneas generales con lo que se ha dicho acá, pero creo que debe ir indefectiblemente unido a lo que es la práctica y el ejercicio profesional, al desarrollo profesional. La formación inicial sola, por sí sola, no es suficiente. Esa formación inicial tiene que asumir desafíos varios, entre ellos la práctica. La práctica docente pasa a ser clave en estos tiempos de cambio y de transformación. Pero no la práctica concebida desde la teoría, es decir, aquella donde yo aprendo la teoría y la tengo que encajar en la práctica o viceversa, sino la práctica en donde el docente, con sus colegas, con sus compañeros, en el centro educativo, que pasa a ser un laboratorio de aprendizaje, logra cambiar, porque se autoanaliza, tiene un autoaprendizaje activo, aprende de sí mismo y de sus colegas, con las formaciones necesarias a través de la investigación y con las formaciones necesarias que obviamente para ello debe tener. También debe haber, y como acá se ha resaltado, una formación integral del futuro docente. Hay que ser persona para formar personas, eso es una realidad. Tiene que insertarse en la formación inicial de los docentes con mayor ahínco, con mayor hincapié las cuestiones relativas a la formación en valores, a las competencias éticas y a las competencias sociales. Es fundamental que una formación inicial de profesores las tenga, ello es clave. En este contexto, quiero decirles que la formación inicial atraviesa una crisis. Lo sabemos todos, y esto no implica atribuir responsabilidades a nadie. Sí decimos que hay un plan de formación inicial de docentes del 2008 que ha generado problemas diversos. Están las evaluaciones hechas por estudiantes y hechas por docentes, en donde esa realidad es una constante. Hay que cambiar muchas cosas. Ha salido recién un PowerPoint que se ha hecho público de una presentación del Luis Edardo González, que el Consejo lo ha encargado y creo que es revelador de cosas que hay que atender. Pero tenemos los datos significativos del egreso docente. En el 2005 egresaban 1.414 maestros, en el 2010 egresan 683. Egresaban 309 profesores de los SERP en el 2005, en el 2010 egresan 190. Y por ahí podemos seguir para analizar, pero no con una posición crítica solamente, sino desde el diagnóstico y desde el análisis, saber, conocer la situación en que estamos para actuar en consecuencia, ahora y ya. La educación no puede esperar más, porque mientras esperamos, generaciones enteras se pierden. Y en el marco del acuerdo multipartidario, también se dijo acá, tenemos la creación del IUDE. Yo saben una cosa, lo hablamos en la comisión multipartidaria, que tuve el gusto de participar por el tema de la UTEC. No IUDE, Universidad Pedagógica, Universidad de la Educación. Tenemos que crear una nueva universidad que forme profesionales de la educación. Y las entidades que están siendo habilitadas, la SAEP está en ese camino, obtener la habilitación, la autorización para transformarse en la posibilidad de expedir títulos de rango universitario. Claro que esa no es la única solución. El que crea que por decir que los docentes tienen rango universitario soluciona el problema de la formación docente, incurre en un grueso error. Nadie acá creo que piense eso. Tenemos que transformar esa formación en varias cuestiones. Administrar la tradición normalista de nuestros institutos con la formación general, la formación disciplinar, en el marco de la formación por competencias. Competencias pedagógicas, competencias cognitivas y las éticas y sociales a las cuales referí.
Tenemos que propiciar la investigación en la formación docente, la investigación fuertemente unida al centro educativo y desde la reflexión permanente del colectivo docente. La acreditación y la certificación de competencias de egresados. Este país no cuenta con ese sistema. Está el proyecto en el Parlamento Nacional y no lo tenemos. Tenemos que certificar y acreditar, pero que quede claro. Entidades públicas, entidades privadas y entidades públicas. Acá no hay unos de uno, no, acá todos debemos certificar saberes y acreditar competencias. Organización interna flexible, lo que ha pasado últimamente y lo que son los proyectos que están en el Parlamento Nacional hablan de una pesada estructura burocrática. Yo creo que en la organización hay que darle participación a los docentes, sí, a los directores de los establecimientos de formación docente que cumplen un rol fundamental, pero flexible y no tan cargada de estamentos burocráticos. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que hay algunas cuestiones claves porque para poder cambiar hay que tratar de innovar. En el mundo entero, y lo dicen los estudios internacionales y las investigaciones, se hace selección, podemos decir, nivelación, diríamos en nuestro país, previa de quienes van a formarse como docentes. Es necesario contar con un nivel de competencias mínimas para el ejercicio de la profesión docente. En nuestro país ello no sucede. Y es una de las cuestiones que surgen en este último estudio que se ha hecho público. Es necesario que podamos, en definitiva, saber cuáles son las idoneidades que tienen, las competencias quienes van a ingresar, y no excluir a alguien porque no tenga sus competencias, sino utilizar la infraestructura de los institutos de formación para nivelar a esos docentes y permitirles que si su vocación, su interés profesional es ese, puedan ingresar y formarse como maestros o como profesores. Necesitamos seleccionar, profesionalizar y fuertemente desarrollar profesionalmente la formación de formadores. Tenemos un sistema endogámico. Necesitamos abrir las puertas de quienes forman a los futuros docentes, a los profesionales egresados de la Universidad de la República, a los profesionales que tienen formación nacional o en el exterior. Es sin duda muy valioso y debemos recalcarlo y reafirmarlo, que quienes tienen tradición en los niveles educativos en donde el docente se desempeña, esté en los institutos de formación. Pero ello no debe excluir a quienes en definitiva tengan una formación sustantiva en determinadas áreas, que sin duda le pueden dar un ahínco diferente y dinamizar la formación profesional. Tiene que haber una descentralización efectiva. Y esta universidad que nazca, o este IUDE, van a hacer con una cosa que no la tiene ninguna universidad en el país. Tiene 32 establecimientos distribuidos, plantas físicas, con docentes, con equipamiento didáctico a lo largo y ancho de todo el país. Y hay experiencias. Y yo acá quiero hacer un paréntesis y quiero agradecer al profesor Germán Rama que está acá y quiero agradecerle también a Carmen Tornaría. Tuve el gusto de trabajar con ellos, tuve el gusto de ver la transformación educativa de los centros regionales de profesores que decía Pablo hace un rato. Fueron un verdadero proceso de transformación de la educación, descentralizador, en donde no solo se brindaba educación, sino donde también se brindaban cosas que hoy por hoy hay que potenciar y mejorar porque, según parece, tienen algunos problemas. Las residencias, la alimentación y también la posibilidad de transporte quincenal, de traslado quincenal. Son ejemplos prácticos, contundentes, realidades, hechos que los tenemos que tomar para, desde la nueva entidad educativa de formación de docentes que surja, potenciarlo. Ello unido a las tecnologías de la información y la comunicación. Es indispensable, es un elemento fundamental, en donde la planta física, la presencialidad con las tecnologías de la información y la comunicación. También, y con último, en respecto a la formación. Creo que el divorcio que existe entre la universidad y la formación docente no debe seguir existiendo. Tiene que haber políticas de complementariedad. Tiene que necesariamente una universidad pública o más de una universidad pública y las universidades privadas que forman profesionales en áreas sustantivas, posibilitar que ellos puedan, previa capacitación en competencias pedagógicas, insertarse al sistema educativo nacional. Creo que eso sería muy bueno. Y también hay un ejemplo.
cuando en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica, yo soy un ejemplo de ello, pudimos tener más de un año de formación en áreas en ciencias de la educación, psicología, pedagogía, etcétera, y logramos obtener un título docente e insertarnos a la educación media del país. ¿Por qué el Uruguay no lo puede hacer? ¿Por qué tenemos profesionales que no pueden insertarse y no tienen la posibilidad de tener una formación en esas áreas? Creo que ello es fundamental. También, y con esto termino, en la carrera docente, el desarrollo profesional. Hoy por hoy, y lo sostengo y lo digo, porque soy docente, en el ascenso en la administración pública es exclusivamente, salvo algunas cuestiones que se toman por antigüedad. Eso el país ha madurado para poder cambiarlo. Los sistemas de concurso tienen que también transformarse, la capacitación y servicio, las formas de selección y la evaluación del sistema, la evaluación de los docentes, la evaluación por parte de los alumnos y las condiciones de trabajo que se decía acá. Comparto y con esto termino. Nada de esto va a ser posible si no hay una política nacional educativa y una política docente que efectivamente acompañe estos procesos de transformación. Tiene que haber convencimiento, tiene que haber responsabilidad. Quienes tienen la responsabilidad de llevarlo adelante lo tienen que ejecutar. Seguramente encontrarán en ese camino muchas personas dispuestas a colaborar y a transformar en una realidad. Las aulas de la formación de maestros y de profesores volverán a completarse y verse repletas con aspirantes que quieren tomar esa carrera para forjar y fortalecer la identidad nacional. Muchas gracias. Invitamos a hacer uso de la palabra a la profesora Carmen Tornaría, profesora de Historia y Didáctica de la Historia, egresada del Instituto de Profesores Artigas. Se desempeñó desde 1974 como tal en distintos centros públicos y privados de nuestro país. Integró el Gobierno de la Educación como consejera del CODICEN de la ANEP durante una década, 1995-2005, fundadora y presidenta de la Fundación Plemu desde 1984, trabajando por un cambio en la condición de la mujer en el Uruguay. Actualmente coordina cursos de ciudadanía y empleabilidad y diversos programas sociales en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, INEFOP y otros organismos del Estado. Ha publicado diversos libros sobre educación, enseñanza de la historia y condición de la mujer. Es responsable del contenido de diversos videos sobre género y educación. Carmen, adelante. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a la Sociedad de Amigos de la Educación Popular por esta iniciativa. Otra, me ha tocado en los últimos tiempos compartir algunas de las cosas interesantes que acá se hicieron y me sentí muy a gusto. Yo voy a agarrar por otro camino. Soy docente desde hace 40 y pico de años. He dedicado mi vida a la docencia. Me formé en un instituto en donde me enseñaron a ser docente y a querer a la docencia. Y entonces, hoy cuando leía el folleto vía mail que me mandaron de resumen, decía algo así en una parte que es muy interesante. Decía, bueno, los pilares de la formación docente son el desarrollo del pensamiento crítico, decía el aprender a trabajar en equipo, el saber generar proyectos, el desarrollar el análisis y bueno, y todo eso es cierto, pero yo me quería, y como vieja profesora, aconsejar, referir a 3 principios básicos que no tienen que ver con eso, o tienen que ver con eso, porque me parece que constituyen los pilares de la formación docente. Ya algunos de los compañeros han hablado de algunos de ellos, pero estos 3 pilares son básicos: el conocimiento, la ética y la vocación. Ojalá tuviéramos una fórmula mágica para decir 50% de conocimiento, 30% de ética y tanto por ciento de vocación. Cuando uno se forma en un buen instituto de formación docente, sabe que no hay fórmula mágica, y un poco apelando a lo que decía Pablo y a lo que los Pablos, a veces es un 100% de conocimiento,
a veces es un 100% de ética, a veces es un 100% de vocación, o las medidas las vamos aprendiendo según el contexto en el cual estemos trabajando, si estamos en el interior, si estamos en Montevideo, si estamos en una institución homogénea, si estamos con gurises con dificultades, si estamos con gurises sin dificultades. Entonces, creo que estos tres pilares son básicos. Esos son los pilares, son los viejos pilares del siglo XIX, de los que hablaba Varela y otros, y yo creo que siguen siendo los pilares de la formación docente en el siglo XXI. Claro, se han modificado estos pilares en sus propios contenidos. Quizá y sobre todo la gente que nos formamos en el área de las ciencias sociales, cuando nos formábamos, cuando estudiábamos, cuando leíamos, cuando escuchábamos, pensábamos que esa imprevisibilidad o duración corta de los conocimientos tenía que ver con la física, tenía que ver con la biología, tenía que ver con la química, tenía que ver con la astronomía, y que las ciencias sociales que trabajan con procesos de larga duración, bueno, había una cierta permanencia y confiabilidad, que uno adquiría esos conocimientos y como que iban a durar por lo menos por un largo tiempo. Hoy sabemos que no, que el tema del conocimiento, aún en el tema de las ciencias sociales, se introduce la condición de género, la discriminación de ciertos grupos, las dificultades de integración, la segregación territorial en el propio Uruguay, que nos obligan a modificar permanentemente la caja de herramientas que llevamos con nosotros. Si no hay conocimiento, hay vacío. Y si hay vacío, no hay educación, no hay hecho educativo. Cuando hablamos de ética, esto está muy vinculado al tema del poder docente. Los docentes tenemos un poder infinito sobre nuestros alumnos, que no pasa solamente por el tema de la libreta, que asusta o que asustaba, sino que tiene que ver con que somos los que tomamos decisiones sobre su suerte, digamos. Creo que hay que cuidarse de abusar del poder, pero también no hay que temer a usarlo cuando corresponde. Yo creo que es otra de las cosas que debería constituir hoy un pilar en la formación de los docentes, porque se ha debilitado. Estamos trabajando en primaria o en secundaria, digo, con edades absolutamente frágiles, en donde estamos siempre caminando. Yo siempre la imagen que le transmití a mis alumnos en el IPA es por una especie de pretil, en donde debemos ser absolutamente cuidadosos. Es algo parecido a lo que yo le llamo el poder amoroso de los padres, que uno no puede decidir por ellos, tiene que estar ahí. Bueno, en el caso de los profesores pasa lo mismo. Y la vocación tiene que ver con que no solo tenemos que aprender a enseñar en los institutos de formación docente, sino que tenemos que aprender a querer la enseñanza. Y esto a veces también hoy está fallando. Digo, cuando los docentes, los profesores, los maestros nos transformamos en sembradores de desesperanza, algo está fallando. Estas tres cosas, el conocimiento, la vocación y la ética. Yo no soy tacuaremboense, pero tengo buenos amigos aquí de Tacuarembó, capaz que algún día me adoptan, porque hasta contribuí con el cuadro de fútbol. A pesar de que soy de Peñarol, y siempre le pregunto a Robert, ¿y qué pasa cuando juega Tacuarembó y Peñarol? Para él es un problema. Yo sigo hinchando por Peñarol, aviso. Yo creo que no se nace docente, como no se nace médico, como no se nace arquitecto, como no se nace político. Yo creo que estas cosas se construyen. Por lo menos tengo la certeza de que un buen instituto de formación docente construye conocimiento, construye vocación y construye ética. O no la construye, pero digo, debería
deberían ser los ejes, los pilares de un instituto de formación docente. Con respecto a la ética, yo aprendí que a los gurises no hay que temerlos y no hay que usarlos. Así me lo dijeron, exactamente así, una estupenda docente de didáctica que era la profesora Elia Rodríguez de Artucio, y nos lo enseñó. Y por suerte nunca he tenido problema con un alumno o con una alumna, porque ni les temo ni los uso. Por lo tanto, mi relación con ellos siempre ha sido una relación absolutamente franja, a veces de firmeza, a veces de paciencia, a veces de flexibilidad. Estas cosas se aprenden. Yo creo que hoy los institutos de formación docente tienen problemas. Yo creo también, para decir cosas, porque soy una optimista, quizá por docente, quizá por mujer, quizá por madre, quizá por abuela, qué sé yo, quizá por uruguaya, soy una optimista, pero aprendí a querer a los maestros y a las maestras, porque creo que han cumplido históricamente en nuestro país y siguen cumpliendo, aunque hay cosas que hay que cambiar, un sostén de la democracia y de la ciudadanía uruguaya. Desde las primeras maestras, señoritas, que salían para el interior del país siendo apenas adolescentes, hasta incluso una gran parte del magisterio nacional actual. Tienen, y los envidio, como decía Julio Castro, la gran diferencia entre un profesor y un maestro es que el maestro tiene claro que el objetivo de sus desvelos, de su trabajo, de la educación, es el alumno. Y muchas veces los profesores pierden la noción de que el objetivo es el alumno o la alumna y creen que el objetivo es su asignatura. Y entonces tenemos problemas, porque, como decía también Julio Castro, el alumno es una continuidad educativa y eso es lo que nos muestra ese salto mortal, ese tirarse a una piscina vacía que significa pasar del sector primario al sector de educación media en este país. Entonces, creo que lo más fuerte que tenemos dentro del cuerpo profesional hoy en nuestro país son los maestros y las maestras, que siguen sosteniendo como una especie de ejército laica, como decía Germán, siguen sosteniendo el pulmón de la educación uruguaya, que es la educación pública. Yo trabajé en la educación privada y en la educación pública, incluso cuando no me quisieron en la educación pública, me ampararon en la educación privada. Es decir, que no tengo ningún tipo de prejuicio, pero si el 85% del alumnado del Uruguay concurre a la educación pública, me preocupa enormemente lo que pasa en la educación pública, porque allí hoy están concurriendo la mayoría de los gurises de este país. Y algunos de los síntomas que implican un debilitamiento en el conocimiento, en la vocación y en la ética, típicos hoy en la educación media secundaria montevideana, no en el interior, están colándose por momentos en la escuela. Y entonces, cuando eso sucede, a pesar de que soy optimista, me viene un sacudón de temor de que, a pesar de la solidez y la profesionalidad de la educación magisterial, de la formación magisterial, algo está sucediendo. Y hay otro síntoma que yo lo veo desde dos lados, que es el que señalaba recién, creo que Pablo y también Robert. El gran drama que tuvo secundaria es la falta de profesores, hasta la aparición de los SERP, que empezamos a formar profesores. Ahora voy a hablar detenidamente de ello. Pablo creo que decía, andaba en un 20% los profesionales. Bueno, yo te diría, Pablo, que en matemática eran un 9%. ¿No? Hay una anécdota de Germán en Rivera, Germán Rama,
siempre hablaba de que había una profesora titulada de matemáticas en Rivera. Y un día apareció la señora y le dijo, no es uno, soy una, soy mujer y soy yo. Era la única que había en ese lugar. Había, pero Germán hablaba de uno y ella dijo, soy una. Entonces, el problema se vuelve complicado. Yo creo que la profesión docente nos invita, y por eso el siglo XXI es mejor que ningún otro, a trabajar con la inteligencia de la gente, empezando por la nuestra, pero con la inteligencia de nuestros alumnos, que es la tarea más preciosa. La recomiendo a cualquiera que tenga dudas sobre qué hacer. Bueno, no hay cosa más linda que trabajar con la inteligencia de la gente. Y además la naturaleza en este sentido para mí es tremendamente democrática, porque la reparte absolutamente igual. Los que somos responsables de que después no todos puedan alcanzar de la misma manera o desarrollar la inteligencia de la misma manera, somos nosotros. Bueno, los docentes, el Estado, la falta de planes, la falta de proyectos, la falta de liderazgo, etcétera. Pero la naturaleza es generosa y reparte, no importa si somos mujeres, si somos hombres, si somos negros, si somos blancos, si somos del interior, si somos de Montevideo, somos pobres, si somos clase media, somos ricas. La inteligencia, con inteligencia nacemos todos. Bueno, y los docentes nos dedicamos a eso, somos moldeadores de la inteligencia. Y acá me quiero detener, porque no se ha hablado de eso. Robert lo insinuó. Yo creo que hay que innovar, no hay duda. Pero, como dice Tedesco y decían los pedagogos uruguayos, principios del siglo XX y algunos del siglo XIX, no hay que innovar por innovar. Lo que es viejo y es bueno, conservémoslo, porque no tenemos por qué innovar por gusto. Y esa es una de las tareas también del magisterio, esa es una de las tareas de los institutos de formación docente. Entre algunas de las debilidades que desde hace algunos años invadió los institutos de formación docente, es lo que Vaz Ferreira llamaba el idiotismo intelectual. La tarea docente es una vieja tarea, una de las primeras tareas. Es compleja, pero cuanto más sencillamente se desarrolle, más eficientemente funciona. Si tendemos a complicarla, usando un vocabulario exótico, nutriéndonos de pensadores, pedagogos que de repente son muy buenos en su tierra, pero que su tierra nada tiene que ver con la historia, por ejemplo, del triángulo bareliano de educación, desarrollo económico y democracia, como en nuestro país. Y esto hablo porque muchas veces entraron a los institutos de formación docente los libros y parecían una Biblia, los libros de los españoles. Todos esos españoles que se formaron como alumnos, como intelectuales durante el franquismo. O los libros de ciertos argentinos y argentinas, buena gente, pero cuyo desarrollo intelectual se dio en medio de un contexto de dictaduras, desinstitucionalización del Estado, desprecio por la democracia, prepotismo, etc. Yo, no por vieja, porque creo que todavía no soy muy vieja, yo me parece que lo hablamos con Moraes muchas veces, con Edith, y lo logramos. En la bibliografía de formación docente no estaban las obras de Varela, no estaban las obras de Vaz Ferreira, no estaban las obras de Enriqueta Conti Riquet, no estaban las obras de Grompone, no estaban las obras de Vázquez Acevedo. No suenan viejas. Yo a cada rato las tengo ahí arriba de una mesa en mi casa y a cada rato las estoy consultando. Claro que si leo las lecciones de mi escuela de Enriqueta Conti Riquet, a veces me hace gracia
las cosas que se le ocurrían a los gurises, porque es todo un libro lleno de casos prácticos. El gurí que roba, el gurí que miente, el gurí que no quiere a su compañero, el gurí que persigue y no quiere a la chiquilina, el gurí que tiene problemas en su casa. Claro, es todo bastante más romántico de lo que es en la sociedad actual. Pero enseña cómo abordar esas problemáticas, con lenguaje llano, sin complicarla, sin hablar del constructo, sin hablar de la desconstrucción del conocimiento, sin hablar de que todos aprendemos juntos y los chiquillos nos enseñan, y toda esa especie de evaluación con respecto al acto de enseñar, que incluso la palabra enseñar casi ha desaparecido de los libros de pedagogía, como si decir que un maestro, un profesor, tiene como objetivo enseñar a los alumnos fuera como una mala palabra. ¿Ah? Entonces, me parece que no hay que desaprovechar la tradición pedagógica uruguaya. Por lo menos hay que conocerla. Ustedes fíjense que no hace mucho tiempo, así como en el 68 andábamos con marcha, algunos que los leíamos y otros que no los leían abajo del brazo porque quedaba bien. ¿Ah? No hace mucho tiempo, 10, 15 años, Gagner escribió un libro que hablaba de las inteligencias múltiples. Y todo el mundo andaba con ese libro debajo del brazo. ¿Ah? Y Gagner había hecho el gran descubrimiento de darse cuenta que las inteligencias de los gurises eran distintas. ¿Ah? Bueno, yo creo que uno da clase 6 meses y ya se dio cuenta que dentro de una clase hay inteligencias múltiples. Heberry ya lo había dicho hace bastante tiempo. Enriqueta Coaterriqué ya lo había dicho también. Y José Pedro Varela, Gropón y Vázquez Acevedo también lo habían dicho. Sin embargo, todo el mundo andaba con la novedad. Bueno, y yo quiero hablar también, por último, de que estos son 3 pilares: la vocación, la ética y el conocimiento. Sin conocimiento, la educación cae en el vacío, aunque el conocimiento hay que acostumbrarse a que cambia. Nunca lo podemos abarcar todo. Sin ética, la educación se vuelve peligrosa. Y sin vocación se vuelve terriblemente aburrida. La mayoría de nosotros, los que decidimos ser docentes, lo decidimos porque tuvimos docentes a los cuales consideramos referentes. Referentes no solamente porque nos enseñaban historia o nos enseñaban biología o matemática, sino que los tuvimos como referentes ciudadanos, como referentes mujeres, como referentes hombres. Y yo creo que también se ha perdido un poco eso de que somos referentes. Cuando Pablo da Silveira, creo, hablaba de la devaluación de los docentes con respecto a la opinión pública, bueno, yo he estado presente cuando sale algún docente, no todos, a hablar por la televisión, y muchos padres sienten pánico de que esas personas, por cómo están ataviados, y cómo se refieren al mundo y cómo se refieren desde el punto de vista del vocabulario a lo que está pasando, sienten pánico de que esas personas puedan constituir referentes para sus gurises. Entonces me parece que hay que pensarlo en esto también. Yo volví a UNIPA en el 86 como docente, me había formado entre el 69 y el 73 como profesora, como alumna. Y bueno, y sí, es cierto, muchas veces me tuve que juntar con algunos alumnos, los invitaba a tomar un cafecito para decirle que se tenían que bañar, para decirle que se tenían que recoger el cabello, no importa largo, corto, varones o mujeres, pero que no podían estar con el cabello sobre la cara. Bueno, todo ese tipo de cosas me parece que un instituto de formación docente tiene que ocuparse de esas cosas. Quizás no sean muy académicas, ¿ah? Y quizá no estén estas cosas pensadas en los libros de repente que se pusieron de moda, pero son las viejas cuestiones que tienen que ver con
con el poder de los docentes y con los docentes como referente. Y yo lo que deseo para esta cruzada que inicia el Elvio es que ojalá tengan liderazgo, tengan equipo y proyectos ya tienen, porque ya lo leí. Porque la experiencia a la que se refería Robert, de la conformación de los centros regionales de profesores, movió voluntades. Había liderazgo, había proyecto y había equipo. Y eso hizo que cada uno de esos centros, ahora se fue el exintendente de Tacuarembó, remara una cantidad de gente en el mismo sentido. Los intendentes, la ANEP, la dirección, los alumnos. Y bueno, y me parece que eso tiene que ser parecido a lo que pasó con Varela a partir de 1868, cuando esos jóvenes locos salieron a recorrer el país y a decirle a la gente, a los padres, que era importante que sus gurises se educaran, que era importante para la democracia, que era importante para la economía del país, que era importante para la felicidad de cada uno de ellos. Y yo quería, y quizá el Elvio, que es innovador, capaz que puede hacerlo, los médicos, capaz que algunos se olvidan de eso, pero hacen un juramento, los abogados también, cuando se reciben. Los maestros y los profesores no lo hacemos. Hoy se les llama contratos. Yo que trabajo en la educación de adultos, cuando empieza el curso, hacemos un contrato, un compromiso. Bueno, acá el otro día el profesor Germán Rama me acercó el contrato que firmaban las maestras en el año 1923. Lo firmaban con el Consejo Nacional de Educación. Y acá decía, la señorita acuerda no casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. No andar en compañía de hombres. 3. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender la función escolar. 4. No pasearse por las heladerías del centro de la ciudad. 5. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin el permiso del presidente del Consejo de Delegados. 6. Yo ahí voy muerta. No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra fumando. 7. No beber cerveza, vino ni otras bebidas espirituosas. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra bebiendo. 8. No viajar en ningún coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. No vestir ropas de colores brillantes. No teñirse el pelo. Usar al menos 2 enaguas. No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. Mantener limpia el aula, barrer el suelo del aula al menos una vez al día, fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente y jabón, encender el fuego a las 7, de modo que la habitación esté caliente a las 8 cuando lleguen los niños, limpiar la pizarra una vez al día, no usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios. Bueno, obviamente soy feminista, no quiero nada de esto, pero me parece que sería bueno que inventáramos, quizá el Elvio puede tener esa idea, un juramento, un compromiso de quien hace la carrera de formación docente y obviamente no que contenga estas cosas, sino que se haga por la afirmativa y que cada uno de nosotros que decidamos que esta es una carrera preciosa y que vale la pena trabajar con la inteligencia de la gente para formar ciudadanos, para formar republicanos, para que sean felices, para vincular la educación con el trabajo, nos comprometamos a hacerlo con conocimiento, con vocación y con ética. Muchas gracias. Cerrando este acto, invitamos a hacer uso de la palabra a la magíster Edith Moraes, egresada de los Institutos Normales de Magisterio, desarrolló la carrera docente en el sistema de educación pública como maestra, directora de escuela e inspectora,
En la administración 2005-2010 fue nombrada directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria de la ANEP y desde junio del 2010 es directora general del Consejo de Formación en Educación, ANEP. Desde los inicios del Plan Ceibal es representante por la ANEP al Consejo Directivo del Centro Ceibal para el apoyo a la educación de la niñez y la adolescencia. Es licenciada en Ciencias de la Educación y máster en Educación. Profesora Morales, adelante, por favor. Gracias. En primer lugar, voy a agradecer a quienes tuvieron la idea de organizar esta mesa y particularmente de abrir este espacio para reflexionar acerca de la formación docente. También quiero empezar dándole la bienvenida a lo que es este campo de la formación de docentes. Y sin duda que es imposible negar la situación crítica de la educación en estos tiempos. Pero voy a ser optimista, porque soy optimista, aunque a veces me da un poco de trabajo, pero un optimismo que no tapa ni niega la realidad. Y esta bienvenida está hablando de una apertura y de un cambio en las voluntades políticas. Porque el reglamento, que es la ordenanza 14, acerca de la habilitación de centros, es, como dice Pablo, el mismo como para que fuera nivel primario o media. No debería serlo. Pero es viejo, es eso lo que quiero decir. Tiene muchos años. Lo que es distinto no es el reglamento, es esta voluntad. Voluntad de empezar a construir sinergia con aquellos que se preocupan por las mismas cosas, por aquellos que sienten su responsabilidad de contribuir. Y entonces es ahí donde me gustaría considerar punto de partida. Cuando el futuro es incierto, la tendencia es aferrarse al pasado. Desde este lugar yo no lo puedo hacer. Y entonces es bueno que si pregonamos que los docentes tienen que trabajar en equipo, si pregonamos que hay que elaborar acciones conjuntas y colaborativas, que esta sea una de ellas. El desafío es grande. El rol de los maestros es distinto o debe ser distinto porque hay nuevas realidades. Y quiero poner énfasis en lo de nuevas, porque si son nuevas, al mirar para atrás no vamos a encontrar sugerencias ni experiencias al respecto. Y entonces sí, la innovación se torna imperiosa. Entonces sí, el rol de los docentes debe redefinirse y por ende los procesos formativos que conducen a ello. Comparto también con esto que decía Pablo Mieres de la devaluación de la profesión docente. Si nosotros miramos la historia de nuestro país, país que le debe mucho
a la escuela pública en su construcción como república y en la construcción de sus ciudadanos, nos vamos a encontrar con que la historia de la formación docente tuvo momentos muy, pero muy importantes, hasta gloriosos podría decir, porque de varios países de América Latina se miraban en este espejo. Hoy no podemos decir eso, pero sirve esa tradición para usar como puntos de palanca sobre los que apoyarse, porque esos momentos construyeron una identidad docente y sobre esa identidad construir lo que viene, que no es tanto como viene, es un presente en acción orientado hacia adelante, con proyección. Y ahí es cuando aparece todo este panorama de problemas y nuevas realidades. En primer lugar, podríamos decir que entre esas nuevas realidades está la del propio estudiantado. Los estudiantes de hoy tienen rasgos y características diferentes. Los estudiantes de hoy son justamente los que estudian y trabajan. El promedio de edades de los estudiantes de hoy, en este estudio que estaban citando, que encomendó este consejo y fue recientemente dado a conocer, ahí muestra un promedio de edad muy superior al que nosotros consideramos como deseable. Otra de las realidades, no se realiza la formación de grado en 4 años. Es muy bajo el porcentaje de aquellos que lo pueden hacer en los años que establece el plan de estudios. Son todas esas responsabilidades que asumen por tener esa edad los estudiantes, que les impide, una de las razones, no la única, ya vamos a llegar a otra. Y sí muestra que aquellos que ingresan con 18 años son los que conforman el porcentaje de los que sí lo cumplen en 4 años. Una de las formas de valorizar, las variables son muchas, es este ingreso al nivel universitario. Y este ingreso al nivel universitario es un paso trascendente, porque la formación de los docentes primero perteneció a cada subsistema. Primaria formaba a los maestros, secundaria formaba a sus profesores. ¿Qué es lo que pasa después? Se separa en una ley que no me quiero acordar mucho de ella, pero es justo ahí, en el año 72, con esa ley, cuando se separa la formación docente, se desprende de cada uno de los subsistemas, hasta el momento, hasta hoy. Y comienza con la nueva ley en la transición, el camino al nivel universitario, a un instituto universitario o a una universidad. Lo que sea, pero que sea lo mejor. Y que sea, sin duda, porque hay que jerarquizar a esta profesión. Entonces ahí tenemos que hablar de refundación. Y cuando digo la crisis tiene sus aspectos positivos, uno de sus aspectos positivos es que se empieza a reflexionar, se empieza a hablar. Los problemas que están en el fondo emergen, irrumpen, a veces sorprenden, a veces desconciertan, pero hay que poner orden
para poder empezar a mirar hacia adelante. Y es ahí cuando tenemos que hablar de refundación, porque la crisis o la situación crítica es aquella que remite a riesgo. Y lo que está en riesgo es que la institución no cumpla sus cometidos. Y para que vuelva a hacerlo, hay que revisar el proyecto institucional. Y que al revisar este proyecto aparecen todas estas situaciones de cambio, es lo que hoy estamos viviendo. Y cambiar no es fácil porque hay rutinas que es sumamente complejo modificarlas, pero hay que asumir esa complejidad y refundar y transformar y caminar por la transición hacia la nueva formación docente, la nueva institucionalidad, remite entonces a utilizar conocimientos profundos acerca de lo pedagógico y acerca de la educación para definir qué queremos, pero remite y exige saber también de cambio. Entonces, es como doble el desafío. Y ingresar a este nivel universitario implica tocar el plan de estudios. Un plan de estudios que en vez de mirar hacia un nivel universitario o terciario universitario, más bien estuvo siempre mirando hacia el campo, impregnándose de ese campo donde tienen que ir a ejercer los que se titulan. Primaria a las escuelas, secundaria a los liceos, INET a la UTU. Entonces, para estos estudiantes, necesariamente hay que elaborar un plan que no esté fragmentado en muchas asignaturas, que no tenga, en vez de carga horaria, recarga horaria. Porque creemos, sin duda, que modificar esos aspectos no es bajar la calidad de la educación. Elaborar un plan por donde los estudiantes puedan transitar también por varios caminos, haciendo las opciones que correspondan, formándolos en la toma de decisiones, porque si no, no va a ser profesión, si no toma decisiones, si no se forma tomando él sus propias decisiones. Todo eso es educativo. Y entonces, antes decíamos, cuando teníamos que elaborar un plan de estudio para formación de maestros, poníamos énfasis en dos cosas. ¿Qué debe saber el futuro maestro y qué debe saber hacer? Y ahora le agregamos, ¿por qué procesos formativos debe transitar? ¿Por qué procesos formativos debe construir su experiencia y sus vivencias como futuro docente? Y se abre todo el desafío que tiene que ver también con la investigación. Una institución universitaria tiene un eje que es el conocimiento. Conocimiento para transmitir en procesos formativos. Producción de conocimiento en lo que tiene que ver con, sin duda, la investigación, que es el proceso mediante el cual se produce conocimiento. Y la extensión, que implica con responsabilidad socializar o devolver a la sociedad esos conocimientos mediante acciones durante el proceso formativo. Estoy hablando hasta ahora y quizás no quiero ser extensa, hay mucho para decir de todo esto, pero sí quiero poner énfasis en que la formación docente, en la cual nos estaremos viendo muy seguido,
no implica solo formación de grado. Concebimos a la formación docente como un proceso continuo. Creo que Pablo también planteaba algo de esto, en el sentido de que tienen que haber oportunidades de desarrollo profesional permanente y le corresponde a la formación docente ocuparse y responsabilizarse de abrir esas oportunidades que tienen que ver con la formación de grado o inicial, la formación en servicio o permanente y los posgrados. Y aquí viene algo que me alegró mucho escuchar a Robert plantearlo, de la necesidad que existe entonces de empezar a trabajar de manera conjunta con las universidades. Tenemos un programa que es a través de la comisión ANEP-UDELAR, donde se hacen acuerdos de programas conjuntos. Si no fueran posibles esos acuerdos, o si no fuera por esos acuerdos, no estaríamos pudiendo ofrecer los posgrados. Y tenemos posgrados en didáctica de la educación primaria, posgrados en didáctica de la educación media, posgrados en gestión educativa, posgrados en educación y desarrollo. Y este año, 2013, se abren los que tienen que ver con dos líneas bien distintas, una marcadamente científica, que es enseñanza de la física en todos los niveles, incluido el universitario, y enseñanza de la matemática. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con los posgrados de lengua, lenguas extranjeras y también un diploma en la lengua de señas. Estos son algunos de los pasos que estamos dando. Y sin duda que hay mucho para hacer y sabemos que esto es apenas un inicio. Pero no solamente es con una universidad que creemos que debemos hacer alianzas. Con la Universidad Católica también todos los años para el diploma en currículum, nosotros no tenemos diploma en currículum, estamos enviando profesores nuestros con beca. Y tenemos también acuerdos con la Universidad de Rosario y la Universidad de La Plata en la República Argentina. Y creo que esto va a llevar mucho más tiempo del que nosotros pensamos. Pero también creo firmemente que no debe considerarse que este trabajo debe hacerse aisladamente. Por eso, esta apertura, por eso esta bienvenida, donde el beneficio será para todo el país. Muchas gracias.